Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy DekaGamers y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego Age of Empires Mobile y hoy estaremos viendo el tier list de arqueros. O sea, ustedes habían votado en mi canal, bien, cuáles eran las tier list que querían. Habíamos dicho de hacer específicas de espadachines, arqueros, piqueros y caballería. Bien, ustedes votaron primero los espadachines, que ya se los traje hace unos días, ya lo tienen en el canal y ahora les estoy trayendo la de arqueros, que fue la segunda más votada. Luego, si no me equivoco, piqueros y por último, caballería. Bien, estaremos trayéndolo y con todo eso van a hacer una compilación y van a tener prácticamente el tier list explicado. Como era muy largo, decidimos hacerlo por parte para poder explicar el por qué cada uno de los héroes está en la posición que le tocó. Bien, dicho esto, invitarlos para que se suscriban al canal, den like, compartan este video para que llegue a una mayor cantidad de jugadores y todos aquellos que se quieran unir al canal y ayudarme de forma adicional para poder traer más y mejor contenido, se los estaré agradeciendo. También unirse a mi Discord, donde obtendrán rol especial por ser miembros y también donde van a poder tener acceso también a muchas guías siendo miembros, o sea, miembros del canal o usuarios comunes, normales. Bien, van a poder ver guías en formato texto, con imágenes, más didáctico y todo eso, y que quizás queden mejor explicadas. Vamos a ir con la guía del tier list de arqueros, donde en la posición F vamos a tener a la heroína que ustedes están viendo aquí, Diao Chan, y la explicación de esto es que es una heroína que es muy buena recolectando recursos. O sea, es prácticamente la mejor heroína de recolección de recursos. La mayoría de sus habilidades aquí se van a estar enfocando en ello. Podrás tener alguna otra habilidad que la puedas, gastar en esa habilidad, comprarla en alguna de las tiendas y colocársela para que te dé alguna pequeña bonificación en el combate, en la batalla, pero no es tan redituable, por eso yo la coloco en el F para arqueros. Bien, para arqueros la coloco en el F porque en mi opinión su principal función, y creo que en eso muchos de nosotros estaremos de acuerdo, es recolección de recursos. Bien, y por lo tanto enfocarte en invertir en ella, tus recursos y medallas y todo eso, no tiene mucho sentido. Bien, si podés desbloquearla y irla subiendo de a poco como para que recolecte recursos, hacelo, pero no inviertas demasiado. Bien, acá tenemos que prácticamente su segunda habilidad dice aumenta la velocidad de recolección de todos los recursos, te da buenas bonificaciones, o sea, es excelente en esto, pero no tiene otras funciones más. Aumenta la velocidad de recolección nuevamente, aumenta la velocidad de recolección de todos los recursos nuevamente. O sea, prácticamente 3 de sus 4 habilidades están enfocadas en recolectar. Podrás, como te digo, comprar alguna por aquí en la vuelta que te sirva para otra cosa, como puede ser esta. Después de que el héroe regenere unidades, reduce el daño recibido por tu tropa, pero no es nada del otro mundo. No es una habilidad super que la convierta en una heroína muy potente. Por lo tanto, está en el F, en mi opinión. Bien, dicho esto, vamos a pasar al siguiente héroe. Bien, que estaría en el tier B, que prácticamente es el héroe ISS. Te lo voy a mostrar porque hay dos ISS y ustedes me dirán, bueno, ¿cuál? Pero hay uno solo de arqueros, que es este. Bien, Ji Sun Jin. Este es un héroe prácticamente que inflige daño, pero que sus habilidades no son nada especiales. No te van a estar dando nada súper excelente, ¿bien? No tiene ningún beneficio ni efecto especial. En cambio, se aplica un perjuicio para activar su habilidad característica, que es propensa a ser interrumpida, por lo que la mayoría de las veces quizás ni siquiera se active. Bien, tenemos en su primera habilidad que dice habilidad del comandante, que teníamos que utilizarlo como principal, pero por lo general este héroe se recomienda mucho más como secundario o tercer héroe. Y dice inflige daño de estrategia a hasta 5 tropas enemigas en un área en cono al frente. Bien, tenemos un héroe con bastante AOE, por decirlo de alguna forma, daño con efecto en área. Y reduce el daño de poderío recibido de tu tropa en un 10.95% durante 9 segundos. Si bien puede ser una muy buena habilidad, no es una habilidad que tampoco destaque demasiado, o sea, no es una habilidad súper potente. Habilidad característica, el estado de carga. Bien, acá tenemos que ver lo que es el estado de carga. Dice, algunas habilidades activas requieren 3 segundos de carga, o sea, tenemos que esperar a que se cargue esta habilidad. Y mientras se carga, nos podrían prácticamente aplastar y enviarnos a casa. Ni siquiera la podríamos ver quizás en acción.
Por lo tanto, no va a estar destacando demasiado. Y dice que, o sea, son 3 segundos que equivalen a 3 turnos. Y dice, inflige daño de estrategia a la tropa enemiga. Nos da 148.96% de daño. Y dice, y aumenta el daño de la siguiente habilidad activa, característica activada por tu héroe, con la estrategia más alta. Bien, solamente al héroe que tenga la estrategia más alta. No es a todos los héroes. Luego tenemos acá, aumenta la velocidad de recolección de recursos. Nada del otro mundo, la podemos cambiar por otra. Inflige daño de estrategia a la tropa enemiga. Índice de daño 49.17%. Bonificación de estrategia. Y aplica el efecto de quemadura, que inflige daño de estrategia por segundo. Bien, esto es a lo largo del tiempo, que también puede ser interrumpido. Porque, por ejemplo, si no se eliminan rápidamente, no vamos a tener mucho que hacer. Bien, dicho esto, vamos a ir con la heroína Sondiok, que quizás muchos la ponen mucho más arriba. Yo la coloco en el B. Bien, lo dejo a criterio de cada uno. Para mí la heroína Sondiok puede aplicar efectos de silencio y quemadura que suenan muy bien, pero que sus probabilidades de activación son muy bajas. Y por lo tanto no aporta grandes cosas, y por la inversión que lleva, en muchos casos es más redituable utilizar a ISS. Bien, es más fácil obtener y subir al héroe ISS y más barato. Bien, más fácil, fíjense, llevarlo a 2 estrellas. Y nos van a tocar esculturas de la taberna. Bien, prácticamente este lo obtenés de la taberna. Y en la heroína, la reina Sondiok, prácticamente vas a tener que colocar medallas. O sea, reunión de héroes. Bien, tenés que andar pagando y todo eso. Y luego que la obtengas le tenés que poner medallas genéricas que las podés invertir mejor en otros más potentes. No lo invertiría ella. Y acá dice habilidad inflige daño de estrategia a una tropa enemiga. Bien, prácticamente más o menos lo mismo. No destaca demasiado. Aumenta su daño de estrategia recibido en un 5.96%. Bien, 100 de ira. O sea, más o menos lo que te da ISS. No tiene demasiadas discrepancias ahí. Inflige daño de estrategia a la tropa enemiga. 40.23% de bonificación de estrategia, con una probabilidad del 23.84% de aplicar el efecto de silencio. Bien, la probabilidad es un 20%, o sea, no es demasiado, y encima acá tenemos un 20% de probabilidades de activación de esta habilidad. Tampoco que aporte demasiado. Inflige daño de estrategia a la tropa enemiga, índice de daño 49.17, no es mucho, llega a un 50. Bien, quizás vemos las estadísticas, no sé, a ver a cuánto llegará si le ponemos al nivel máximo. Bueno, 165%, pero tampoco es nada del otro mundo. Tenemos héroes que hacen mejores cosas. Bien, y aplica el efecto de quemadura, que inflige daño de estrategia por segundo. Esto puede interrumpirse con nuestra heroína yendo a casa temprano. Y acá dice, cuando el comandante activa la habilidad de carga, hay un 16%, que es muy poca, no es mucha. Bien, no es que tenga demasiadas probabilidades. Y acá si le pones, o sea, bueno, está un 54.75%, 100% de activación. Puede tener alguna habilidad buena, pero en mi opinión no la hacen una heroína que pueda estar más arriba. Bien, yo la dejo en el B. Esa es mi opinión. Ya lo dejo después al criterio de cada uno. Luego vamos a tener a una heroína en el tier A, o sea, del tier B pasamos a la. Vamos a tener a Josephine, que prácticamente Josephine es la primera heroína que recibimos en Age of Empires Mobile, haciendo el tutorial. Bien, y prácticamente sus medallas son muy fáciles de conseguir y la podremos subir de rango bastante rápidamente, lo cual va a ayudar a que reciba buenas potenciaciones en su habilidad secundaria. Bien, en esta habilidad de acá va a tener una potenciación bastante buena. Bien, si bien no tiene grandes habilidades, que no la... O sea, si bien va a ser buena, bastante fácil de subir y bastante fácil de obtener, que te la dan prácticamente gratuita, bien, 100% gratuita, y es muy fácil de subir de rango y todo. Bien, es una heroína que tampoco tiene habilidades que estanquen demasiado y por lo tanto puede ser fácilmente sustituida más adelante por héroes del nivel S. Así que inviertan en ella, pero tampoco se estresen. Bien, para una marcha inicial y que dura a lo largo del tiempo va a ir bastante bien. Acá te dice, después de realizar el ataque básico, inflige daño de poderío a la tropa enemiga.
62.10% y regenera las unidades de tu tropa. O sea, está bastante bien, no tiene malas habilidades, pero tampoco es que sea una heroína que pueda estar más arriba en el tier. Bien, luego si vamos al... Seguimos en el tier A, tenemos al héroe Kinderric, que también es otro héroe muy fácil de obtener, muy fácil de conseguir y que es muy versátil. Prácticamente es uno de los héroes más versátiles, bien, del juego para arqueros y seguramente para espadachines. O sea, va a ser un héroe muy utilizado que va a dar muy buenos resultados, especialmente al inicio del juego, y que luego también va a poder ser un gran sustituto en el caso de la marcha, no sé, de Suleiman. Vas a poder sustituir a Sondiok con este héroe, o sustituirlo con ISS, o vas a poder utilizarlo en otras marchas más. Bien, fíjense que si vamos aquí, vamos a tener que, por ejemplo, no sé, podemos sustituir a algunos héroes ahí en la vuelta, que quizás sean más complejos de invertir en ello. Bien, y van a dar mejores resultados. También tiene una ventaja por ahí que dice derrota. ¿Qué está? Va, pánico en realidad. Bien, te da la de pánico, que lo que hace es que las tropas en el estado de pánico reciben daño de poderío una vez por segundo y el índice de daño se determina según la habilidad que aplicó este estado. Y luego tenemos otra más que hace lo mismo, pánico nuevamente, bien, lo cual hace que este héroe pueda generar más daño. Bien, luego vamos a tener a la heroína Teodora, que también va a estar en el A. Bien, Teodora prácticamente es otra heroína de apoyo en Age of Empires Mobile, que inflige daño con efecto en área, porque si miramos, igual quizás seguramente no utilicemos esta habilidad, pero prácticamente genera daño a 2 unidades y fíjense que genera un muy buen daño, 384 por 2, o sea, estaríamos hablando de 700 y pico de daño que generaría y se puede seguir subiendo. Bien, está en nivel 20 apenas. Por lo tanto, tiene una muy buena habilidad. Dice, mientras tanto, aumenta la estrategia de todos tus héroes, de todos los héroes, en 64, bien, puntos, me imagino, durante 9 segundos, que es bastante, y te da 100 de ira. Por lo tanto, es una muy buena habilidad. Reduce el daño recibido que recibe la tropa. Bien, prácticamente nos da buenos buffs a nuestras unidades y héroes. Y prácticamente también genera debuff a los enemigos. Con lo cual logramos buenos resultados en la batalla. Cada vez que tu comandante usa habilidades activas características, la siguiente habilidad activa característica inflige un 12.80% más de daño. Bien. Y dice que tiene un 16% de daño adicional para las habilidades de carga. Luego inflige daño de estrategia a la tropa enemiga. Índice de daño 72.90%. Y bonificación de la estrategia reduce el poderío o la estrategia del enemigo. En estos puntos. Luego acá tenemos que cuando el comandante activa la habilidad de carga, hay una probabilidad de sacar ese estado de carga y seguramente que esa habilidad se use de forma automática. Eso es muy bueno. Bien, porque mientras que cargara esa habilidad, tenemos la posibilidad de que nos maten y nos manden a casa y nunca usarla. Bueno, Teodora suprime eso y por lo tanto nos da una ventaja adicional. Por eso la coloco en el A, ¿no? Luego tenemos a la heroína Ragni Dubati, bien, que es una heroína aquí que está, también es de arqueros y caballería. Bien, prácticamente Ragni Dubati es, dentro de todo en algunas cosas, es similar a Tila, el 1, y puede activar el efecto de ataque doble también, con algunas de sus habilidades, como vamos a estar observando, con esa habilidad secundaria que está aquí, bien, ataque doble. Y prácticamente no estaría en el S porque prácticamente este ataque doble no va a ser tan potente. Bien, y obtenga 2.98 puntos de poderío. Bien, no es una super habilidad. Es una heroína que quizás su inversión también lleve más. O sea, es más fácil obtener a Tila al 1. Bien, tenés que especial diario, o sea, andar pagando o tesoro del reino. Bien, son estos dos eventos que en este tenés que prácticamente comprar paquetes y la verdad que no, o sea,
meter dinero en esta heroína cuando tenés mejores opciones, bien, o sea, podrás conseguir a Justiniano el Grande o quizás más adelante aparezcan más héroes que te van a resultar de mayor utilidad y no Raimi Bugatti. O sea, y como te digo, tenés la opción de tener a Attila el Uno, que va a ser un héroe muchísimo mejor. Bien, o sea, es mejor opción. Fíjense que tiene buenas habilidades y inflige daño de poderío al objetivo. 149%, bonificación de poderío, aumenta el daño de ataque básico de tus tropas en un 10.43%. Bien, durante 6 segundos. Hay una probabilidad del 5.96%, es mínima, de que el próximo héroe entre en un estado de ataque doble. Es mínima la probabilidad, Attila te da mejores cosas. Y obtenga 2.98 puntos de poderío, nada del otro mundo. Y acá dice que después de realizar un ataque básico, inflige daño de poderío a la tropa enemiga. O sea, prácticamente no tiene grandes bonificaciones. Si bien te da el efecto de pánico también, no es nada del otro mundo. Nada que Attila no pueda mejorar. Bien. Y Attila es mucho más fácil de conseguir. O sea, por lo tanto, yo preferiría enfocarme e invertir en Attila para usarlo luego. Bien, en el rango S, vamos al S, acá son menos héroes. Bien, por lo tanto podemos pasar más rápido al S. Perdonen. Tenemos a Belewe, bien, una heroína que va a aparecer más adelante. Seguramente muchos de sus servidores no la tengan disponible aún. Pero a medida que van avanzando va a ir apareciendo nuevos héroes. Es la gracia, ¿no? Que te tienen todo de una, no tiene mucho sentido. Bien. Y prácticamente Belewe es una heroína que tiene grandes probabilidades de activar el daño doble. Bien, o sea, son estos héroes que tienen esas grandes probabilidades de activar daño doble en sus habilidades. Bien, tenemos por ejemplo esta buena habilidad que dice, la vamos a estar utilizando seguramente como heroína principal. Inflige daño de poderío al objetivo 59.60% y aumenta el daño de poderío del héroe en un 10.43% durante 6 segundos. No es nada del otro mundo, pero es bastante bueno. Bien, luego tiene su segunda habilidad que haga el ataque doble. Dice, hay un 19.37% de probabilidades de ingresar en el estado de ataque doble durante 3 segundos. Bien, tenemos más posibilidades. No olviden que esta está en el 1, la otra estaba en el 15. Y no tenía muchas más posibilidades. Bien, tenemos habilidades mejores que nos van a resultar más redituables para invertir. Después realiza un ataque básico, inflige daño de poderío a la tropa enemiga. La verdad que tiene muy buenas habilidades que podemos observar y ustedes las pueden ir leyendo. Bien, infligir daño de poderío a la tropa enemiga también, 55.75%. Y aumenta el poderío del héroe. Bien, si vamos acá a detalles, nos va a estar mostrando que un 182%. O sea, no es nada despreciable. Si vamos aquí, por ejemplo, también lo mismo. Detalles. Bien, 182% también. En 50 durante 3 segundos. Tiene habilidades muy buenas. O sea, y seguramente cuando vemos las guías específicas de cada uno de los héroes, vamos a cambiar ciertas habilidades y vamos a mejorar muchísimo a la heroína. Que ahí les va a quedar muchísimo más claro que prácticamente está correctamente colocada aquí. Bien. Y luego, acá te dice, por ejemplo, también que es una muy buena heroína en este caso. Y vamos a ir a otro tier S, que es el héroe Suleiman, que para mí va a estar por encima de Belewe, pero habría que ver. Bien, acá tenemos a Suleiman, que prácticamente es un gran héroe de arqueros que inflige buenas cantidades de daño y hasta incapacita a los enemigos, lo cual les impide infligir daño. Bien, acá tenemos que incapacitación. Prácticamente durante 3 segundos no se va a poder activar nuevamente, pero no les permite, cuando está activada, infligir ningún tipo de daño. Por lo tanto es muy, pero muy bueno. Inflige daño de estrategia. Bien, a la tropa enemiga, índice de daño 84.93%. Y luego aplica este estado de incapacitación que está muy bueno, durante 3 segundos. Luego tenemos, entra en estado de carga, pero si lo colocamos con Teodora, tiene esa posibilidad de que el estado de carga prácticamente se anule. Y vamos a tener una muy buena habilidad que se va a poder activar de forma instantánea. Fíjense que también el quemado va a tener buenas cosas. Incapacitación nuevamente y regenera unidades. Bien, o sea, este héroe está bastante completo. Te ofrece quemadura, incapacidad, recuperar tropas. Y bueno, la verdad que
da muy buenos resultados. Es un gran héroe que está muy bien ubicado y que tiene muy bien ganado lo que es el S. Y en el S+, prácticamente los mejores héroes, bien, los mejores héroes que vamos a estar encontrando en Age of Empires Mobile, vamos a tener al héroe Attila el Uno. Y Attila el Uno prácticamente es un héroe secundario extremadamente fuerte y especialmente por su habilidad aniquilador. Bien, que aniquilador lo que hace es ataque doble. Bien, tiene muy buenas probabilidades del tema del ataque doble, 100% activación. Esto luego va a ir subiendo este porcentaje. Bien, de que todos tus héroes, todos, entren en el estado de ataque doble. Esto es genial, es muy bueno porque va a estar potenciando la generación de daño o DPS. Bien, vas a tener un héroe que te va a estar dando una muy buena bonificación en el sentido del DPS. Y luego, bueno, vas a tener otras habilidades que estas son las que colocan ahí de forma predeterminada, pero que luego podremos ir viendo en su guía específica de cambiarla por mejores opciones. Bien, después de realizar el ataque básico, inflige daño de poderío a la tropa enemiga y te da, también reduce la armadura, o sea, también le genera debuff a los enemigos. Acá, después de realizar un ataque básico, inflige daño de poderío a la tropa enemiga y también te da, aumenta el poderío del héroe en 14. Bien, un pequeño buff también a tus héroes, con lo cual también da muy buenas bonificaciones a este héroe y lo coloca en el S+. Luego vamos a tener a la heroína Hua Mulan prácticamente en la cima de los arqueros, hasta ahora, hasta que aparezcan, no sé, héroes como Carlomagno, como Saladino y otros héroes que, si no estoy equivocado, son héroes de arqueros. Así que van a tener grandes opciones allí. Hua Mulan prácticamente en este momento es la mejor heroína de arqueros que vas a estar encontrando en Age of Empires Mobile. Y sus habilidades permiten causar daños varias veces cada vez que lanza un ataque normal. Bien, acá tenemos varias habilidades. Por ejemplo, esta habilidad dispara rápidamente, inflige 4 golpes de daño de poderío al objetivo. Bien, y ya está. O sea, le da pum boom, mucho daño, con grandes cantidades de daño allí. Luego tenemos habilidad característica que puede lanzar un ataque básico, inflige daño de poderío una vez más al objetivo, más daño todavía. Bien, una buena cantidad, que quizás no parezca mucho, pero a medida que vaya subiendo la habilidad de nivel va a ser muchísimo más. Y luego dice con una probabilidad del 50% de pasar a infligir daño de poderío 3 veces, o sea, 3 veces más. O sea, ya le dimos 3, más una, más 3 más. O sea, prácticamente así, en una tras la otra, le encajamos 7 golpes de daño al enemigo. Bien, por lo tanto es una muy buena habilidad. Y acá luego, bueno, vas a tener que ver bueno, ya está la guía y han visto por cuáles habilidades las hemos cambiado que van a estar dando mejores resultados. En este momento no me acuerdo, pero creo que fue carga iracunda o una de estas. Bien, y no sé si fue ataque focalizado o ataque doble. Pero está la guía también, la pueden ver en mi canal. Bien, que tiene, o sea, le vas a cambiar las habilidades, vas a tener muchísimos mejores resultados con esta heroína. Y prácticamente luego la vas a estar colocando con otros héroes de secundarios, por ejemplo. Que vas a poner, yo que sé, utilizás a Mulan, ¿no? Y luego pones a, no sé, al héroe, como les decía, a Derrick o Josephine. Y a Attila lo colocas acá. O creo que a Attila lo puedes colocar de secundario. Attila creo que de secundario da mejores resultados. Si no me equivoco, lo recomiendan más de secundario. Bien, y prácticamente te va a estar dando grandes bonificaciones en esta marcha. Luego colocas a Kinderry acá atrás o a Josephine. Y si tenés a Ragni, bueno, colocas a Ragni. Bueno, vas a tener una excelentísima marcha de arqueros prácticamente. Y prácticamente en este momento la cima, o sea, lo mejor de arqueros. Pero es en gran medida pay to win, porque vas a tener que comprar paquetes de Hua Mulan y luego vas a tener que conseguir y desbloquear y comprar a Ragni Bugatti, que va a ser un poco más complicado. Pero bueno, ahí vas a tener grandes opciones. Prácticamente Hua Mulan es la mejor heroína en este momento para unidades de arqueros y vale la pena invertir en ella. Luego que las desbloqueas, tenés que comprar el paquete primera compra. Creo que luego que la desbloqueas le podés colocar genéricas. Así que no tenés por qué seguir comprando paquetes. Ahora si sos un gastador asiduo, que puedes gastar una buena cantidad de dinero, bueno, compras sus paquetes, las subís rápidamente y te vas a enfocar en estas unidades. Y listo, vas a tener una excelente heroína de arqueros, combinándola con Attila y con algún otro héroe
de esta tier list, vas a tener una de las mejores marchas en el juego. Bien, por lo menos al inicio todo, hasta que aparezcan estos nuevos héroes, como les decía, Carlomagno, Saladino y algún otro más que son también de arqueros. Espero que les guste, que les agrade. Muchísimas gracias por todo. Hasta la próxima, que tengan un gran juego. Nos estamos viendo muy pronto.